Perfecto. Vale, pues, entre tantas cosas, una de las razones por las que tenía ganas de entrevistarte o porque me nació fue porque siento que hay muchas cosas, mucha información de una forma profunda, o sea que no es tan superficial y que a lo mejor tú también nos puedes compartir. Y bueno, antes que nada, la pregunta que quería hacerte primero era, ¿qué, cuál es tu acercamiento o qué es lo que surge en ti que te lleva a conocer más de estos temas, de, no sé, del tema espiritual o a querer buscar algo más? Cuéntanos qué te llevó a eso. Pues mi nombre es Mauricio Peregrina, tengo 38 años, soy originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Gracias. Y pues siento que de alguna manera de parte de nuestra familia, siempre de ambas, de parte de mamá y de papá, siempre ha habido cierto grado de curiosidad hacia las ciencias ocultas. Siento que nadie ha terminado de profundizar realmente hacia esos temas, o no se ha habido la apertura, porque siento que sí hay personas con también gran caudal de conocimiento, pero no ha habido la apertura. O a veces igual pasa lo mismo, ¿no? Es tanta la información que nada más siempre se checa de manera pues superficial, igual. Yo creo que para mí comenzó con la palabra origen. Un día así, llegó así como una especie de imagen en mi cabeza, en donde había como una especie de gotita cayendo y una onda expansiva. Y dije, bueno, pues sí, de alguna manera tiene que haber un origen de algo, ¿no? Y más bien mi búsqueda iba hacia, pues, el origen de la humanidad, el desarrollo de la misma, el cómo en cada lado cada quien tuvo una cosmovisión distinta. Podría llamar alterna, pero no terminaba de ser algo totalmente integral, en donde se comparten elementos ritualísticos, ya sea en fiestas, ritos y rituales, ya sea en convivencia, ya sea por medio de escultura, pero que estos símbolos pues sí terminan aterrizando en todas, solo no se trabajan de la misma manera, ya sea el sol, la muerte, la tierra, la luna, la sombra, el padre, la madre, todos estos elementos pues sí caen sobre la superficie de todas estas culturas, pero como que no había nada. Para mí, a mí se me hacía muy sorprendente que de repente hubo un diluvio y poco tiempo después, ¡pum!, ya había sumerios haciendo cuentas y haciendo mapas celestes y cosas como sistemas tecnológicos, más que nada. Y entonces me empecé a clavar en lo que decían la cultura más antigua, sobre todo en América, que eran los olmecas. Y empecé a tratar de aprender, de estudiar más que nada. Y estos señores pues ya encontré que había unos muchachos que no eran los olmecas, que eran los chincalancas o epiolmecas, que provenían de antes de los olmecas, o ya estaban ahí habitando antes de. Y me causó mucha curiosidad. El caso es que hasta ahorita no he encontrado de dónde surgen estos señores. Y pues empecé a avanzar en el tiempo y me encontré con que esa cultura desapareció, y luego a posterior empezaron a nacer el resto de culturas precolombinas. Aparentemente, según yo, mayas y olmecas compartieron cierto espacio-tiempo. Hay mucha... Se identifica mucho en la manera de hacer comunicación, en su lenguaje más que nada. Aparentemente las dos son como, tienen un lenguaje proto-maya o mayensis,
Y de ahí, de la combinación de estas dos, fue que empezó a surgir la lengua mixteca, el zoque, el, el náhuatl. Todas las demás variables provienen de estas dos, ¿no? Para mí era importante que hubiera un sistema de comunicación, dado que eso es lo que iba a permitir que se pusieran de acuerdo las personas. Aún así, yo siento que para el tiempo que habitaban no era hubo mano negra para hacer lo que estas personas hicieron. Sea como sea, los Chincalancas son los primeros, o hasta ahorita que se ha encontrado, los primeros en poder ofrecer el origen de Quetzalcóatl. Para mi análisis, pues necesitaba haber un creador o una energía creadora, y aparentemente esta energía creadora fue Quetzalcóatl. Tiempo después, más bien, pues ahí arrancó todo, ¿no? Bajo ese sistema de curiosidad. Tiempo después tuve, pues, fallas como humano, por así decirlo, de persona, no de humano. Entré muy duro a un sistema de adicción, y mi primer paso hacia mi autoconocimiento empezó realmente en Alcohólicos Anónimos, en donde había que determinar cómo conocí la sexualidad, cómo eran mis relaciones interpersonales, si tenía yo alguna especie de resentimiento, y el qué tanto me había afectado a mí mismo la toma de ciertas decisiones. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste? O sea, antes de... cuando empezaste con lo del origen. Como 18. Y ya para cuando siento que, eso va a sonar raro, pero siento que la marihuana honestamente sí fue otro, o sea, fue como romper con mis creencias, de parte de mis creencias de formación. Sí fue como romper eso y decir, no, pues ya hay más que eso, esas creencias, ¿no? Y entonces le di apertura a más información. O sea, las creencias, el paradigma que está establecido. En este momento a esas creencias, o le llamo historias, como historias dominantes. No es la palabra, pero es como historias dominantes, en donde esas historias están ahí y forman una creencia y te dicen que las cosas deben de ser de determinada manera. Okay. En este momento no estoy, o desde que empecé este camino del aprendizaje, no estoy casado con ningún sistema, con ninguna religión, con ningún sistema de pensamiento, creencia en específico. Es para más como indagar sobre el conocimiento pues del ocultismo. Okay. Le llamo ocultismo y no magia o misticismo de otra manera, porque aparentemente siempre hay que andar como rascándole entre la información para saber de qué se trata. Es curioso porque es como si ya estuviera ahí, pero está, como dicen las cosas, si quieres ocultar algo, ponlo a la vista de todos, ¿no? Así. ¿Y por qué dices que, bueno, te refieres a ellos, a estas culturas, que hubo mano negra o que hicieron mano negra? ¿A qué te refieres con ello? A que hubo mano negra, que sí hubo otras entidades diferentes que definitivamente llegaron a materializar una serie de tecnologías. Yo creo que a demostrar y a materializar tecnología. Y tecnología, como pirámides. Ajá, la tecnología material. Arquitectónica, más que nada. Ok. Y cómo, bueno, con el paso del tiempo, ¿a qué conclusión has llegado? O sea,
¿A qué conclusión he llegado? Sí, como decir a qué has podido llegar que actualmente tú tienes una forma de ver las cosas que te dice, bueno, yo creo que las cosas son de esta manera o así. ¿Cuál es pues sí, tu sistema o tu burbuja De pensamiento. ajá, de pensamiento, exacto? Últimamente me he estado dedicando al aprendizaje de tarot y de los signos y carta astral y estas cosas. Yo siento que cuando nacemos, la versión de nosotros se elige según los astros, como están, y eso hace un predeterminado del software de la persona, como tiene sol en Sagitario y ascendente en Acuario y Medio cada... cielo. Ajá, ¿no? Y como que los componentes de la carta astral determinan la personalidad, la manera en la que el humano va a confrontarse con la vida. Sin embargo, su personalidad no es lo mismo que su carácter. Su carácter va a ser algo inmutable. Y ese carácter viene por detrás de lo que el sistema operativo predeterminado a la hora de nacer le haya otorgado. Claro. Más que nada, siento que el sistema operativo lo que va a hacer es de que su entorno le ponga las pruebas de acuerdo a su sistema operativo. Okay. Y va a ser su carácter el que determine qué tan valiente es, qué tan feroz es, qué tanta intimidad quiere tener para con el tema. Eso lo va a determinar, viene como del alma de la persona. Lo demás es un predeterminado que está en función de igual de un... pues ya de una combinación que existe y en el momento de nacer, pues pum, ¿no? Se le otorga. Es como Windows 2000, sí, 1984, tal, versión tal. Ajá. Hágale. Entonces, su comportamiento general va a ir en función de esas situaciones. Sí. Pero el carácter de la persona en serio va a hacer una diferencia entre esas dos y hasta cierto punto siento que están encontradas esas dos versiones y es en donde si uno se pone a hacer una lista de los sueños que uno tiene, al final si son 50 sueños casi se va a dar uno cuenta que 25 están a favor y 25 están en contra de esas mismas que uno acaba de describir. Siempre hay contradicción y es entre la personalidad, se da esa contradicción entre la personalidad y el carácter. Siento que si uno se da cuenta y armoniza ambas, hay menos impedimentos para poder llevar una vida tranquila y pacífica. Ok, justamente esa visión me hace preguntarme, bueno, una de las preguntas que se me había ocurrido hacerte es, por ejemplo, ¿qué opinas o qué relación crees que tú crees que tiene la ciencia, digamos, con este tipo de visiones que generalmente pues, la ciencia rechaza, ¿no? Que dice, no, pues ¿cómo va a ser posible que nosotros estemos influenciados por los planetas y etcétera? O sea, yo creo que la conducta del humano está en función de su carácter y la conducta de la persona está en función de su personalidad. ¿Lo puedes volver a repetir? La pregunta era ¿qué relación encuentras tú, por ejemplo, entre la ciencia, ajá, lo que dice la ciencia y... Ahora, a partir de lo que acabo de decir, siento que la ciencia, de entrada, siento que ni el arte ni la ciencia se venden. La obra y la tecnología sí, para eso son, que provienen de haber hecho el estudio y análisis de la ciencia o del arte. Y yo siento que la ciencia tal cual per se no está peleado con el conocimiento oculto, pero que los estados
de financiamiento, los dineros, todas las cosas que tienen que ver con el mundo de las personas, es lo que hace que ya no coincidan. Siento que pasa lo mismo. Si hacemos un carácter total de la población humana, pues nos va a dar que, pues sí, hay compasión, hay problema, hay violencia, hay agresión, tiene todas las características, pero ya dentro de la personalidad ya no se funciona bajo esas características, sino bajo sistemas de conveniencia. Y al haber un sistema de conveniencia, si hay ciertas informaciones pues, que no convienen, porque se controla, hasta ahorita pues he encontrado que se controla la historia, se controlan las maneras, se controlan los medios, se controlan las formas, y hace que parece que chocan, pero siento que no chocan, que al contrario, o sea, es la misma, de hecho siento que es la comprobación, o hemos alcanzado nada más cierto grado de comprobación y que el resto no ha alcanzado la ciencia la manera de demostrar que aquello ocurre o existe. Solo como no hay la manera, pues lo desechan y no se hace investigación, sino se mantiene otra vez en lo oculto. Ok. Lo podría yo llamar o considerar como energías sutiles. El estudio de las energías sutiles, pues apenas va hacia arriba. Sí. Ajá, bueno, y por ejemplo, con respecto a las personas que se encierran, digamos, solamente en ese aspecto, el de, no, pues yo solo por lo que veo y por lo que se puede comprobar, pero no, pues no puedo irme por la, digamos, la astrología o así, porque eso no se comprueba, o sea, bueno, según los argumentos generales, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sino que a lo mejor no es su momento. O están demasiado contaminados con su sistema de identidad, de personalidad. Nuestro chamán nos decía que el 90% de nuestra energía se desperdicia tratando de conservar nuestra identidad. Nuestra identidad, pues quiénes somos, en qué trabajamos, a qué nos dedicamos, cómo hacemos las cosas. Aunque me pique la nariz, no puedo meter el dedo en la nariz y hurgármela porque Mauricio Peregrina no se saca los mocos de la nariz con el dedo, ¿no? Y esos condicionamientos hacen que uno no tenga la libertad de pensamiento. Simplemente creo que ellos mismos se restringen a tener mayor libertad de pensamiento, pueden estar en un estado de confort en donde dicen, no, pues lo que yo creo ya es suficiente. También siento que pasa algo. Hice un análisis de poder. Al principio en el análisis de poder existía el padre y la madre, digamos que en una cueva, y al padre le tocaba ser un poco de cazador y de protector, a la madre también le tocaba ser protectora y le tocaba hacer los alimentos, pero lo más importante es de que sabía curar a sus allegados. Y entonces el padre, al principio que era cazador, le empezó a enseñar a sus hijos, los cuales dejaron de ser cazadores y se convirtieron en guerreros. Eso sucede en el momento que empieza la agricultura, ya no hay necesidad de hacer cacería, pero se mantiene la disciplina de protección y se vuelven cazadores. Una vez que la madre le enseña, para que él pueda ser cazador, es porque la madre le enseña al hijo también a autocurarse. Si no, en el momento de la batalla, en un momento drástico, él no va a poder repararse a sí mismo su cuerpo, sí, ni se va a poder alimentar. Entonces él necesita la fuerza, la agilidad y el sistema de pensamiento para la guerra, pero necesita la ternura para dársela a él mismo, el alimento y la curación. Hubo un tercero más ganón, que fue el sacerdote. El sacerdote aprendió de las dos cosas. Y se volvió guerrero, se volvió agricultor,
y le dio tiempo de poder ser observador. Una vez que él empezó a ser observador, le empezó a dar justificación al entorno y entonces eso lo hizo sabio. Al ser sabio eso le dio poder y lo hizo gobernar por sobre encima de los demás porque sabía de la curación, sabía de la guerra y sabía del entorno. Y eso avanzó así como con sacerdotes y chamanes en el poder, pues muchísimo tiempo hasta que llegó el superguerrero. Y este superguerrero, pues ¿qué hizo? No, pues se volvió rey. Y dijo, el que me gane es rey. Y así se acaba la cosa. Aquí quien manda soy yo. Después del rey, no, pues ya casi en el contemporáneo, hasta que llegó Luis XVI y llegó todos estos señores, Diderot, Rousseau, D'Alembert, a hacer el movimiento iluminista, que le cortan la cabeza al rey. Hasta ese momento es que dicen, bueno, ya no va a haber tampoco un rey, sino va a haber un sistema de personas que atienden esto. No es que no haya existido antes, porque ya Aristóteles y Platón ya habían hecho pues sus compendios de república, y Grecia ya había existido, o sea, una república ya había existido, pero los reyes seguían imperando. Fue hasta que llegaron estas personas que tumban la cabeza y empiezan a hacer el movimiento iluminista, en donde ya las personas más adineradas y con mayor capacidad de raciocinio iban a empezar a dirigir al pueblo. Ya iba a ser una comunidad que iba a dirigir, y entonces pues empiezan ya las repúblicas. Y en ese punto yo creo que todavía empezó como la desfragmentación, o hasta ese punto de los reyes se llegó con la desfragmentación del ser. Y cuando empezó de nuevo a partir del iluminismo a tratar de comprobar de nuevo las cosas y de darles orden, la desfragmentación se especializó, y entonces las personas dejaron de saber quiénes eran y se le otorgó poder a todos los demás. Actualmente, para que una persona sepa quién es, amerita de la opinión de a los que le cedió poder. Si le hace falta educación, va con un maestro. Si le hace falta saber quién es educativamente, pues va con un maestro, con un guía, con un asesor, hasta con un coach actualmente. Si tiene problemas financieros, igual con un tipo de asesor. Si tiene problemas físicos, pues va con un médico y el médico le dice quién es. Si tiene problemas mentales, emocionales, psicológicos, va con el psicólogo, con el psiquiatra, para que le diga quién es. No, las personas no van a tratar de resolver sus problemas, van a que les digan quiénes son y de qué tanta permisibilidad tienen del mundo. Y actualmente todo eso se cedió a todas estas personas, a todas las profesiones, justo como para poder... estamos totalmente desfragmentados, nadie se hace responsable de saber quién es y acude a todas estas. Va con el sacerdote si tiene un problema espiritual, va con cualquier persona. O sea, todos hacen, de lo que menos se hacen responsables es de saber quiénes son, y van y acuden con todos ellos, ¿no? Estoy enfermo pero no sé de qué, y me duele acá, y dígame por favor qué es. No, el que lo tiene adentro eres tú. El que está sintiendo eso eres tú. Y de alguna manera no hubo un interés por aprender a que cuando me siento así me curo así. Y entonces se cede poder y se cede poder. Y mientras más se profesionaliza, más se cede poder. Yo siento que va a llegar un punto en el que ya no tardaría mucho, yo diría a lo mejor hasta 500 años, digo, en comparación del ritmo de la evolución o del progreso, es poco, en donde va a empezar los procesos de implosión, en donde cada vez se les va a ir quitando poder a estas personas y cada quien va a ir recuperando el poder que tiene cada quien de sí mismo. Yo diría que más que la ciencia son los estados de poder. Cuando Foucault
sacó su libro no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero habla de la cárcel y de los psiquiatras. Y entonces esos dos son los nuevos poderes de control. No actúas conforme al comportamiento de la ley, pues te vas a la cárcel. Ah, no quieres, no, o sea, como sea, no, y estás mal, pues te vas al manicomio. Neta, si caso. Una vez que a uno lo sacan a cualquiera de las dos vertientes, pues es discriminado por todos los demás, aunque él sepa bien quién es. El poder de las personas está en saber quién es. Y mientras más sabe la persona de sí, más, yo a eso le llamo conciencia. ¿A qué tanto sabe la persona de sí misma? Por ejemplo, y creo que todo eso también va ligado a otra pregunta. Por ejemplo, esta parte de... Dices que estás descubriendo o profundizando más en la parte de la astrología. Ajá. Bueno, y todo eso, ¿no? Y por ejemplo mencionabas que tiene que ver con la identidad. ¿Y qué relación hay entre la identidad por la que somos influenciados de esa manera y el falso yo? O sea, en qué parte somos nosotros o somos yo realmente y en qué parte es solamente nuestra psicología o nuestro ego falso? Sigo diciendo que mi identidad es lo que proviene de lo que le da forma a mi personalidad. Y mi personalidad está en base a qué es lo que me conviene dentro del plano de las personas. Pero como humano, el carácter es lo que le da fuerza. Solo que ya no tenemos las confrontaciones o nos evitamos las confrontaciones del humano, pues por el uso de los recursos, sobre todo el uso del recurso económico, financiero, que eso facilita y hace totalmente diferente todo. Ya no pongo a prueba mi carácter, solo pongo a prueba la personalidad que hice para defender ese carácter. Entonces, ¿en qué consistiría conocerse uno mismo? Para poder conocerme, siento que como también al ser parte del sistema de desfragmentación, mentalmente yo me desfragmenté para poder hacer mi propio estudio, igual que como he aprendido a hacerlo porque así nací en ese periodo, ¿no? Y entonces me dividí en un cuerpo espiritual, en un cuerpo mental, en un cuerpo físico, en un cuerpo psicoemocional y así, y los estudio por separado. Pero no me doy cuenta que en realidad son la misma, que todos están funcionando al mismo tiempo, incluso el onírico, el cuerpo onírico o el cuerpo astral. Y como yo mismo, para su estudio, los desfragmenté, tengo que ir haciendo identificación de los problemas de cada cuerpo para ir diciendo, ah, ok, soy esto en este cuerpo y soy esto en este cuerpo. Y hay veces que ya no me da tiempo de ir recuperando lo que creo o lo que siento de cada cuerpo para poder unirlos de manera práctica a mi vida. Siento que el falso yo es o sea, mi identidad, lo que le digo a las personas, y yo soy así, y yo amo de tal manera, y descubro las cosas de tal manera, y no hago estas cosas porque no, a mí no me gusta. Creo que la personalidad y el estilo de vida, antes no había menos problema porque no había tanto, no existía esta situación, este término, este concepto de estilo de vida. Actualmente ya hay estilos de vida que surgieron hace 150 años. A partir de que cada quien tiene un estilo de vida, hace que o sea, que dentro de mi personalidad más mi estilo de vida, yo me comporte de determinada manera para ser o aceptado o no rechazado, como cualquiera de las dos. O de acuerdo a ese concepto, ¿no? De estilo de vida. Claro. Y poder seguir compartiendo y disfrutando de las ventajas de ese estilo de vida. Claro. Siento que para poder hacer un estudio más grande uno se tiene que salir de esos conceptos.
¿cómo se llama eso? Un estado de comodidad y de placer. O sea, de entrada siento que la comodidad y el placer surgieron a pos del concepto de estilo de vida. Y que ahora lo que se trata de conservar es eso, la mayor cantidad de placer a la menor cantidad de esfuerzo. Pero no significa que eso sea lo que en realidad nos conviene, ¿o sí? No, como al sistema social sí, pero como raza humana, no. Claro. Al principio tuve muchas peleas en este tipo de situaciones porque yo decía, wow, o sea, el humano está hecho sí para... O al final me doy cuenta que tengo la capacidad de transformar las cosas. Entonces tengo las herramientas para hacerlo, el sistema de pensamiento para hacerlo. Solo que la manera en la que estamos transformando las cosas no es para triplicar los recursos o así aumentar el bienestar, sino para ir en función de los estilos de vida de las personas. Eso va justo con otra pregunta, de que relacionado a la humanidad, ¿qué caminos o qué nos podría ayudar a que realmente evolucionáramos en el sentido holístico de la palabra? Yo creo que la compasión hacia nosotros mismos primero. Imaginemos un médico que estudió un chingo de tiempo y aprendió a curar conforme la ciencia lo determina. Y después se da cuenta que hay otras maneras también de curar. De hecho, hay maneras de prevenir la enfermedad en lugar de llegar a tener que curar la enfermedad. Imaginemos que esta persona ya estudió durante 12 años y luego tuvo otros 12 años de praxis. Y luego descubre todo eso. Hay pocas personas que creo que pueden ser tan valientes como para decir, viví una mentira y lo hice mal y ahora voy a reivindicarme, ¿no? Sino que ya dicen, no, pues ya mejor me callo y continúo y se acabó. Porque si no, pues voy a perder toda credibilidad de mi gremio por hacer un cambio de estilo de vida. Y prefiero callarme. Si llega un punto en el que las personas se dan cuenta que lo están haciendo mal como personas, no en función de su humanidad, sino de su sistema de ciudadano o de civil o de así, pues dicen, no mames, yo ahorita ya no voy a retractar de eso. O sea, ya convencí a todos que soy licenciado, ya convencí a todos de que tengo casa y coche y de que hay que comprar cosas y no voy para atrás. Claro. Y yo siento que el temor a la vergüenza de haberlo hecho mal hace que no queramos torcer el camino hacia un punto de mayor compasión. Y ahí es donde digo, por eso la compasión, porque yo mismo me castigo por haberlo hecho mal y no reivindico, sino me sigo prefiero seguirme castigando y decir, culpándome de no haberlo hecho bien en su momento, pero tampoco voy a hacer más por el resto. Entonces se vuelve un círculo vicioso sin salida. Eso es importante. Si pudieras establecer un conocimiento al sistema educativo, ¿cuál sería? La gramática matemática. ¿Eso cómo es? Cuando aprendimos español nos enseñaron el abecedario, que sería el equivalente a enseñarnos los números. Luego nos enseñaron los signos y símbolos, que era los signos de puntuación y todo esto. Y en las matemáticas pues el signo de suma, de resta, todos los modificadores de ambos lenguajes. Al conjunto de letras unidas pues se le denomina palabra, y al conjunto de números pues se le denomina cifra. Y a los dos empezaron enseñándonos igual.
Pero llegó un momento en el que cuando empezaste a hacer preguntas en español, tú mismo no empezaste a hacerte preguntas matemáticas, sino te daban la pregunta y tú tenías que llegar al resultado siempre. Lo importante era llegar al resultado, no que nosotros nos hiciéramos la pregunta y poder resolverla conforme a lo que se iba viendo. Entonces llega un punto en el que cuando uno tiene que replantearse a nivel matemático las cosas, no se puede. ¿Y por qué para mí es tan importante? Porque, por decir, viendo silogismos en filosofía, donde te dicen, bueno, si A es mayor que B, entonces C es tanto, ¿no? Si uno no tiene la capacidad de plantearlo matemáticamente, no puede uno avanzar y uno siente que pierde el tiempo nada más en esta situación matemática. Siento que esta situación matemática hace que nuestra concepción de todo esté distorsionada porque no lo podemos comprobar rápidamente. Una. Y la otra es de que no nos enseñaron una concepción del tiempo adecuada. Toda la concepción del tiempo está a partir de entrada estamos viviendo en el tiempo que este señor Gregorio VII dijo un día, minuto 0, segundo 0, año 0, y desde ahí para acá son 2023 años. Antes de esa situación, pues quién sabe qué pasó. Sí. ¿Quién sabe cuánto tiempo? O sea, ¿cómo calcular el tiempo de una humanidad, el tiempo de desarrollo, el tiempo de progreso? Hubo una distorsión total del tiempo en la que ya no coincide nuestro tiempo con el tiempo universal. Y yo siento que esa reconexión al estado del tiempo es bien importante en la escuela. ¿Y qué tipo de conocimiento hay que no esté tan a la vista, que se refiera a ese tiempo universal? Que digamos, no, pues yo quiero reintegrarme al tiempo universal. ¿Cómo podría empezar a hacerlo? Tomando otro punto de partida. Lo que pasa es que yo creo que no se ponen de acuerdo en el punto de partida. El punto de partida que tomamos nosotros ahorita es a partir teóricamente del nacimiento de Jesús. Pero tampoco Gregorio, el día que nació Jesús, salió con la pistola de chinampines a dar el ruletazo. A ver, entra, quién sabe si nació Jesús. Ok, eso sería. Siento que todas las historias crísticas revelan el camino a la conciencia. Y cada quien tiene la influencia de sus 12 signos o 12 situaciones que lo ponen en jaque. O lo acompañan, como sea. Al final o son su lastre o son su apoyo. Esos 12 para mí significa que está fragmentado desde que proviene del software, en donde está influenciado por todos los signos, y con eso uno tiende a pasar hacia el ser crístico, y que estos señores pues no existieron, sino son la muestra de cómo es que teníamos que ir viviendo para alcanzar nuestro cuerpo crístico y salirnos de aquí. Pero en lugar de hacer eso, entramos en un sistema de adoración a estas entidades, existentes o no, cuando a lo mejor solo son arquetipos de referencias de cómo llegar hacia el Cristo, hacia el sistema crístico, más no de güey, o sea, préndele una vela y pídele por favor, ¿no? Claro, claro. O que castigue a mis enemigos, o que a mí me vaya bien, o sea. Sí, claro, todo tiene que ir encaminado en lo que debo de hacer, ¿no? En la responsabilidad, pues, en el actuar individual, en vez de esperar a que alguien te salve o que te ayuden, entre comillas, ¿no? Mucho más una entidad. Ahí es donde otra vez le estamos cediendo poder a algo más grande porque no nos queremos hacer responsables. Exacto. Entonces, ¿cómo con ese aspecto de lo crístico, que siento que es muy importante,
Porque esa es nuestra identidad original, ¿no? El Cristo interno. Yo creo que ¿Qué es opinas? nuestra oportunidad de descubrirlo. Ajá. O sea, estar aquí en la Tierra es una oportunidad para descubrirlo. O para recordarlo en su momento. De ser así. ¿Y crees que hayan herramientas que nos estén apoyando en ese aspecto de descubrirlo? Como para decir qué puedo tomar, ¿no? O sea, si todo se está yendo a la mierda, ¿qué puedo sacar de aquí, no? Pero es que cuando todo se está yendo a la mierda, ¿a qué nos referimos con eso? ¿De que no tengo dinero? ¿De que me quedé sin trabajo? ¿De que mi pariente se enfermó? ¿De qué? ¿De que la vida es difícil conmigo y se rompió mi mochila y mi zapato? ¿O a qué nos referimos con que se va a la mierda? O sea, porque árboles sigue habiendo, luz sigue habiendo, agua sigue habiendo. Claro. En una guerra es cuando todo se va a la mierda, ¿no? Y uno dice, bueno, pues por más que haga yo oración ahorita no va a pasar mucho. No va a bajar Yahvé a limpiar el terreno de enemigos. ¿Qué podríamos hacer? Más compasión, más compasión. Compasión, atención. Yo creo que atención. La atención que le ponemos a las cosas, ahí es donde les damos el valor. A lo que le ponemos atención. Si le ponemos atención a lo que hace falta en lugar de lo que podríamos hacer, pues va a tener más poder y más peso siempre lo que hace falta. Claro. Sí, es el cristal con que se mira, ¿no? Sí, sí, si vemos que en realidad todos estos sucesos de pandemia, de control mundial y todo eso, en realidad nos están llevando a que nos demos cuenta de que estamos despertando, de que todo eso nos está dando pistas de que nosotros mismos estamos cayendo en una ilusión, ¿no? De un sistema que nosotros mismos le hemos cedido el poder, como tú dices, y que en realidad pues debemos de prestarle atención a esas herramientas, ¿no? A esos recursos, a esos recursos naturales, digamos, que nos ayudan a disfrutar la naturaleza, ¿no? Y a convivir con ella de forma adecuada. Es increíble que somos la única especie en el mundo que no está de acuerdo a las reglas de la naturaleza. Eso es otra, que realmente creo que se perdió toda la atención hacia las leyes de la naturaleza y solo vivimos bajo las leyes del hombre. Y en las leyes del hombre están hechas a partir de los recursos financieros. Y las leyes de la naturaleza son distintas porque para nosotros hay moralidad actual, ¿no? Que no vayas a matar, no vayas a hacer no sé qué, pero en realidad en la ley de la naturaleza, pues la muerte es parte de la vida. Es así, pues los pájaros también comen. Claro. Y así, y el papá jaguar va y se come al patito bebé. O sea, no. Antes, cuando entraba yo a una iglesia y veía yo que entraba un perro o un pichón, yo honestamente esperaba que el mismo animal se comportara de manera diferente por ser un lugar pues místico, ¿no? Pero honestamente ahí adentro no hay nada de misticismo. Creo que entran ahí a hacerse popó porque no quieren ensuciar el pasto de afuera en donde caminan. Bueno, eso. Otra pregunta sería, ¿qué alguna vez te gustaría que te hiciera una pregunta que tú hayas dicho alguna vez? Oh, algún día me gustaría que me preguntaran esto. O algo así, no sé. No. Como qué pregunta o qué mensaje te gustaría compartir, así de que sea útil, no sé, algo que... Se me ha hecho más fácil llegar o acceder a mi autoconocimiento
una especie de autoconversación en donde le agradezco y le digo que le quiero a cada parte de mi cuerpo. Y mientras más específico soy, más adquiero, como que más se desbloquean partes o secciones de información. Entonces antes de dormir ocasionalmente le empiezo a mencionar así, al principio pues más general, ¿no? Digamos, te quiero cabeza, te quiero hombros, te quiero brazos, te quiero manos, te quiero pecho, te quiero ombligo, te quiero pelvis, te quiero tórax, te quiero muslos, piernas y hágale a dormir. Y ya después uno empieza a ver a esta pestaña, a ti, yo te quiero pestaña, y a ti también te quiero, y a ti, y así cada poro, cada vellito. Siento que de esa manera y respirando es la manera en la que he podido adquirir mayor autoconocimiento más rápido. Y entonces siento que de esa manera o ese camino me lleva al nahualismo. Para mí el estado de transformación sí ha sido un sueño máximo, poder transformar mi materia. Y siento que de esa manera me empiezo a dar cuenta que si soy capaz de identificar primero cada cabello de mi cuerpo y luego cada segmento, cada sección, cada un órgano, y poder sentir en serio mi corazón o mi pulmón y agradecerle, y luego ir y sentir cada célula de mi cuerpo y poder agradecerle, va a llegar un momento en el que voy a poder sentir y agradecer a cada quark, a cada yarg, a cada átomo, electrón, neutrón, protón. Y al tener conciencia de eso voy a poder empezar a tener en su momento voluntad por sobre esos elementos. Voluntad no significa en este punto un capricho, sino simplemente más bien sería no tener el control, sino tener voluntad consciente por sobre la materia. Y la energía, para mí en ese punto ya no estaría ocupando el 30, el 40% de mi cerebro. Te estoy diciendo que me vería como energía, le estaría agradecido y enamorado de toda esa energía y podría yo hacer lo que se me pegara la gana. Eso sería como un punto de libertad. Eso sería para mí un punto de libertad, en donde me identifico, o sea, soy capaz de identificarme y soy capaz de ser consciente de qué soy, a lo mejor no en el punto de quién soy, pero de qué soy, y a partir de ahí hacer otro tipo de manifestación. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, cuál es el siguiente punto después de esta realidad material? O sea, ¿cuál es el siguiente nivel? Últimamente me siento contaminado por la teoría de estos señores que especifican que nosotros estamos atrapados que tenemos un dueño o un controlador, un capataz, y que como nosotros tenemos gallineros, estos señores tienen humaneros, y que para poder escaparme de estas entidades tengo que volverme consciente, volcar mi atención hacia lo que soy. No significa que quite la atención de mi entorno, sino sí volcar mi atención hacia lo que soy. Y entonces ya no va a poder tener control esa entidad. Estas entidades, pues aparentemente cuando nosotros morimos nos regresan nuestra energía a un tubo in vitro y luego nos vuelven a dar otro cuerpo y nos están baja y sube y son los que, según yo, hicieron el formato de la tómbola de softwares, y a partir de la tómbola de softwares pues ya te toca ese y vas a vivir conforme a las necesidades esas que te estamos diciendo y que van a plantear, y eso va a estar generando constantemente un estado de irritación, un estado de excitación que provoca que haya soltura de energía y que con eso se estén alimentando. Yo no sé, para que lo que sea que ellos ocupen es esta situación de energía que se nos es drenada
a partir de eso. Y ahí haciendo las cuentas, como te decía, con un poquito más de matemática, aunque no sean matemáticas duras, pues sí es así como si yo fuera una entidad, ¿qué haría, no? ¿Para qué haría que las personas vivan menos tiempo? Si lo hago un comparativo entre, por decir, los hijos de Caín o de Abel, que vivieron no sé cuántos chorromiles de años, a comparación de ahora, pues aparentemente ellos dicen, bueno, pues es que mientras más tiempo les dábamos de vida, más tiempo tenían para crear un plan y ser conscientes. Mientras menos tiempo, pues ahora siguen teniendo cierta capacidad los humanos, pero vamos a meterles entretenimiento. No tienen que estar pensando en qué pasó primero o después, ya simplemente darles placer y comodidad y ahí van a estar, ahí van a estar, y 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 se van a dar cuenta, se van a morir. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y vamos a meter generación tras generación de energía que nos esté bombeando, ¿no? Pero si crees que, ¿cuál es esa forma de salirse? Yo creo que no hay más, que hay más de una manera. Y siento que una de las maneras es poniendo atención. Otra de las maneras pues es entregando una especie de inventario como en equivalente de energía, pero ya voluntariamente, no sin no saberlo. Ahí está, te doy una tanto de energía y me voy libre, ¿no? O de información. En su momento yo decía, si Dios es infinito, pues Dios o lo tiene que ser todo o no es Dios. Y por lo tanto, o si yo soy algo, pues Dios ya no es infinito. Y si no, pues debería yo ser parte de Dios como todo el infinito. De ser así, siento que Dios no se conocía o no se conoce, también está en un sistema de conciencia viendo quién es, y para tal punto Él se desfragmentó para que experimentáramos y a la hora de nuestra muerte regresáramos y le diéramos ese caudal de información y luego pues vas de regreso, ¿no? Siento que es otra manera, por eso siento que es otra manera el hecho de ir y entregar voluntariamente esa energía de experiencia, para que no tengamos esa deuda y podamos seguir nuestro camino. Y ya sea haciendo un acuerdo con otra entidad o algo. Pero ya se me hace corrupta la manera. Entonces no tienes como una pauta de si tú llegaras a salir de esta Matrix, ¿cuál sería ese siguiente nivel? No sabría. Porque para mí el hecho de salir de aquí significa que por voluntad propia puedo volver a entrar. O sea, más bien, ok, ya tengo la libertad de entrar y salir cuando yo quiera. De aquí al siguiente escalón, y a lo mejor del siguiente escalón no puedo pasar, pero de mientras de aquí para allá, yo debería de ser como que yo podría pasar. Sería como tener la llave y decir, bueno, a ver, me voy de vacaciones de regreso al 3D. Un tiempo y luego me voy y así. Total que, como lo que te decía hace un rato, de ya no ocupo el 100% de mi cerebro, sino que ocupo el 100% de mi energía. Si la teoría dice que uno no puede viajar a la velocidad de la luz porque se desfragmenta, siento que solo no soy lo suficientemente consciente como para entrar al flujo y luego y salir y decir, a ver, tú que estás hasta allá, tú eres yo, güey, ven, ¿no? O vámonos todos agarrados así en el flujo, pero vámonos todos agarrados y nos salimos allá en la otra ventanita y prom, nos volvemos a armar, güey. Pero no tengo la suficiente atención de qué soy y por lo tanto en el susto me pierdo y me desfragmento y me vuelvo parte del flujo. No viajo con el flujo ni en el flujo, simplemente me vuelvo flujo. Y ese tipo de cosas siento que no se debería permitir, y que para poder viajar igual entre un step y otro, un escalón y otro, pasaría algo similar, en donde igual y ya no podría viajar con mi materia, pero
mi conciencia, por así decirlo, sí podría viajar y establecerse allá y luego regresar aquí y decirle a la materia, ¿no? Pues la necesidad de este ambiente requiere materia, pues junta materia y te conviertes en tal cosa. Entiendo. Muy bien. ¿Y qué podrías decir que es lo que podríamos llegar a conocer? Sabiendo que esta materia es como un límite, o sea, no se pueden hacer ciertas cosas hasta que las dominas, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo ese aspecto de leyes o límites, ¿cuál sería eso a lo que podríamos llegar a conocer que no todos saben? Porque si lo supiéramos, pues podríamos dominar esas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento tendría que ser? ¿Puedes plantear la pregunta de otra manera? Sí, por ejemplo, muchas personas creen que la vida es trabajar para ganar dinero, los placeres y otra vez el círculo, ¿no? Y luego jubilarse y así, ¿no? Para ellos eso es la vida, ¿no? Pero luego te das cuenta de que hay algo más. Digamos, para las personas que han despertado, que están despertando, que se dan cuenta de que tienen que poner la atención en descubrirse, ¿cuál es ese conocimiento que los puede llevar más allá? De darles ese paso de decir, pues ya me estoy conociendo, ahora, ¿qué más necesito saber para el siguiente paso, no? No sé si me explico. No sé si yo supongo que hay estados de corrupción, que una persona puede adquirir cierta cantidad y capacidad de poder, pero que puede pasar al otro lado con un grado de corrupción, como con necesidad de control o de poder, y pasar la contaminación del 3D a otro estado. Siento que si las personas se quedan con la posibilidad de las posibilidades eternas o infinitas, pues se vuelven pura magia las personas, no hay un límite. Pero si van con la necesidad de controlar, ahí empieza a haber un sistema de vampirismo en otro escalón. No sé cómo evitarlo, no sé cómo hacer que no suceda. Yo supongo que en la magia terrenal pasa. O sea que de repente una persona que pueda hacer un viaje astral o un desdoblamiento, pues a veces, no digo que todos, pero a veces, o la mayor parte de historias que escucho es, pues me fui a tener relaciones sexuales con otra persona, me fui a meterle un pensamiento a tal persona, ya es o sea, están interfiriendo en la condición de terceros. De ahí ya siento que no es lo correcto, que está corrupto y que deberíamos de poder pasar a cualquier otro step sin esos grados de corrupción, sino con la intención de ser parte del todo, del infinito y a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿crees que haya como una forma de purificarse de lo material y empezar a vibrar más alto, como dicen? Sí, pero no se me ocurre cómo todavía. Okay. O sea, si no se me ocurre cómo hacer ese filtro. O sea, incluso para mí no sé cómo hacer ese filtro en donde yo digo, no, esto se queda aquí, ¿no? Y ya no lo practico más y ya no se hace así, y con tal de no pasar con ese sistema de corrupción. Muy bien. ¿Y crees que cuestionándonos o buscando respuestas al respecto, sí lo podemos llegar a descubrir? Sí. Yo creo que una de las mejores maneras para estas situaciones es conservando la energía sexual.
porque es una energía de creación y entonces toda la posibilidad radica en la energía de creación. La masturbación, el sexo, de todo eso, pues evidentemente disminuye muchísimo la capacidad de, de materializar, de proyectar, el mal uso de la energía sexual, no solo el abuso porque también una persona restringida sexualmente igual tiene un estado de frustración tan alto que tampoco está en esa armonía, aunque esté lleno de pinche gel o gelatina, pues da igual, no. Sí. Si está ahí reprimida no sirve para nada. Exacto. Claro. Entonces el uso condicionado de la energía sexual sí afecta. O ayuda. Ayuda, claro. Muy bien, pues alguna otra cosa que te gustaría compartir. ¿Alguna experiencia, no sé, un sueño? Sí, no, pues. Yo creo que ahorita los movimientos holístico-místicos están siendo se están destapando, o sea, ya están como muy abiertos. Ya es información abierta. Ya no hay tal cual. Ya cada quien elige el tipo de información que busca, pero siento que no hay sistemas de defensa. Y siento que hay personas corruptas o entidades corruptas que definitivamente sí practican con malas intenciones. Y creo que deberíamos aprender a defender nuestra energía. Ya sea de personas o de entidades. Siento que podemos evitar también en estos sistemas de energía de defensa, pues actualmente te dicen, no, a ver, entras a numerología y te dicen, activa di 45 veces o 21 veces, dependiendo del sistema de creencias, o 3 veces el número tal, uno por uno o toda la cifra para que actives tus herramientas de telepatía, de desdoblamiento astral, de no sé, sueños lúcidos, lo que sea, cualquier herramienta. Y yo veo que la apertura a el acceso es así extremada. De hecho, hasta se me hace ya raro que esté tan abierto. Pero cuando un médico da un medicamento, sea como sea, y de lo que haya yo dicho hace un rato, una cosa es que se arrepienta de curar y otra cosa es que su profesión no se la sepa. Si un médico da un medicamento, el médico sabe cómo va a afectar al paciente, sabe qué tiene que darle si algo sale mal, o sea, hay un antídoto. Si es alérgico o algo. Él tiene un antídoto para esa situación y sabe darle otra opción. Cuando nosotros llegamos a empezar a activar cosas, a abrir portales, a hacer chisme, en ninguno de esos lugares he visto para desactivar, haz esto. Oye, si ya te estás saliendo de control, haz esto. Oye, ya hay personas que, o sea, no eres el único carnal que está usando ese canal. Hay más y hay más expertos. Tú eres pollito. Tú no sabes allí qué hay. En el onírico, en el astral, así tú haciendo viaje astral y pues debe haber ya una comunidad experimentada que fue de entrada por lo menos la que escribió ese chisme. Y de eso, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te sales? Llegas con apenas fui con un señor a hacer apenas hace como 6 meses. Fuimos a un temazcal, el temazcal era del señor. Y el señor es ecléctico, cree en varias cosas y practica varias cosas. Y yo siento que este señor recluta personas para quitarles su energía. Y les empieza a decir que los va a entrenar y que todo, pero al final está ocupando a estas personas para él hacer su chamba. Ya no sé si personal o para terceros, pero definitivamente uno entra con la curiosidad, bajo un sistema de curiosidad, con la intención de aprender, y a la mera hora de la hora, pues pura madre, güey, te están ocupando carnada o de
o de ofrenda, o de algo. ¿Y de ahí qué? No, o sea, hay hay tanta apertura que me da miedo la cantidad de apertura que hay y que no veo sistemas de defensa. Sí es importante como mantener un... O sea, los sistemas de defensa actuales, sobre todo nosotros yo que soy católico, pues se escuchan siempre las mismas y es que hay que pedirle a un santo un favor. San Miguel Arcángel, pon tu espada y tú así, defiéndeme con tu espada de mis enemigos y pon con tu escudo que no me pase nada. San Miguel Arcángel delante y detrás de mí y así, ¿no? Y, pues bueno, a mí no termina de ser una defensa potente, ¿no? O que salga o que surja de mi propio ser, sino acudo a un tercero para que me dé defensa. Eso es depender de un tercero. Yo no estoy generando mis escudos, ni estoy generando sistemas de vigilancia o de algo. Claro. Se te trepa el muerto y Padre nuestro que estás en el cielo. Y bueno, ¿y mi sistema de defensa cuál es? Oye, es que me dieron algo de comer. Y bueno, ¿y mi sistema de defensa cuál es? Es que están pensando mal de mí, pues ya me ando cayendo y se me queman las cosas y se me rompen. ¿Cuál es mi sistema de defensa? Ahí bajo toda esa situación, ¿cómo me protejo? Y entonces empieza el uso de amuletos, y el uso de sellos, y el uso de oraciones, y el uso de un montón de cosas que uno no tiene la menor conciencia de cómo se hizo. Ahorita con esto te recomiendo Sigilos de la magia del caos. Y ¿Es un libro o qué es? No, es información vasta también. Okay. Y son maneras de formar simbología para hacer sellos de protección, a lo cual uno acude a demonios para protección. Da igual a qué parte de la cuerda uno busque. Yo siento que otro problema de este sistema de protección o de estas situaciones de la conciencia y la energía y así, es que estamos acostumbrados a polarizar. Para nosotros casi siempre hay, ¿te gusta el frío o te gusta el calor? ¿Te gusta el blanco o te gusta el negro? No, a ver. A esto se le llama temperatura. Y la temperatura está polarizada. Tiene frío y tiene calor. Me gusta el frío en las bebidas. Y me gusta el calor en la playa. Me gusta Pues sí, toda la escala de temperatura me gusta. No tengo por qué estar polarizado. Pero nosotros tendemos a polarizarnos. Y cuando te digo, es que el sigilo uno le pide protección a un demonio, ¡ah! Que la verga, ¿no? No, a ver, espérate. Todo pertenece a la misma cuerda. Un ángel y un demonio tienen están al mismo nivel, por así decirlo, solo que uno vibra denso y el otro vibra ligero o vibra diferente. Uno puede acudir a ambos. No hay necesidad de acudir a ninguno si uno crea sus propias formas o recursos. Pero pues como nosotros no estamos acostumbrados a tener atención de nosotros, no estamos acostumbrados a poner nuestros recursos a nuestra propia disposición. Muy bien, una última pregunta que me surgió ahorita. Para ti, ¿qué tan importante es, por ejemplo, el hecho de que tú practiques o de que tengas en ti todo ese conocimiento? ¿Y cómo lo llevas con las demás personas? Es decir, ¿tú en qué nivel lo sitúas, no? Por ejemplo, obviamente está nuestro trabajo, las relaciones familiares, etcétera. Pero esa parte de todo eso, ¿no? El chamanismo, etcétera, la magia, lo que sea, tu sistema, ¿en qué nivel lo sitúas? O sea, ¿es muy importante para ti? ¿Es algo en lo que siempre estás centrado? ¿O también es como lo demás que llegan momentos en los que le tienes que prestar atención? No lo sé. Diría que tiene una importancia mental de un 33% en mi vida cotidiana. El resto, el 66%, el 33% en mantener mi identidad funcionando
mi personalidad y estar viendo los atributos y defectos de carácter, y el otro 33% a lo que sucede ya real, ¿no? Sobre todo porque siento, y entonces hace, a la hora de sentir, ya sea mentalmente o corporalmente, hace que en automático me vaya a esa parte. Trato de no hacer praxis, de no hacer mucha praxis, honestamente. Trato de no hacer mucha praxis porque justamente lo que no sé antídotos, ni sé parar, ni sé frenar, ni sé bloquear, ni desarmar. Todas estas secciones no las comprendo. Entonces prefiero actualmente no hacer praxis hasta poder encontrar los porqués, el origen. Por eso la palabra origen desde el principio para mí es importante, porque una vez comprendiendo los básicos o el origen de las cosas, uno puede darle libertad a la transformación de los elementos, ya sea a cualquier punto de la polaridad, hacia detenerlo o hacia aumentar su ritmo, crecimiento. Ya esa situación ya está, ahora solo falta ver cuáles son los orígenes de estas situaciones y quién las está postulando, porque pues, yo no sé si cada vez que lo use voy a tener que pagar algo, que donar algo, que ofrendar algo, que deber algo. Siento que hay dos caminos para eso, la disciplina y el uso de aliados para la magia, o para la conciencia o la energía, lo que sea. El camino del aliado pues siempre va a tener un costo, y el camino de la disciplina pues siempre va a ser largo y cansado. Muy bien, pues muchas gracias. Un gustazo, de verdad. Creo que me llena bastante de satisfacción el poder tenerlo más claro, ¿no? El cómo piensas y todo eso. Órale. Qué chido. No sé, ¿quieres añadir algo más? No sé. Paciencia, y yo creo que lo mejor en cada persona es no perder la capacidad de asombro. Ser como niños Grandes, no perder la capacidad de asombro. Sí. Madurez, yo creo que por último te hablaría de madurez. Yo no sé qué entiendan las personas por madurez. Para mí la madurez uno la puede adquirir y puede involucionar, o se puede, ¿cómo se llama? Ir para atrás. No sé cómo decirlo en ese momento, ir para atrás. Degradarse, ¿no? Degradarse. Digamos que a los 15 años yo era lo suficiente maduro físicamente como para poder darme un mortal hacia adelante. Había adquirido esa cantidad de madurez por sobre la conciencia de mi cuerpo físico. Actualmente, aunque haya yo adquirido esa conciencia, he llegado en su momento a ese nivel de madurez, actualmente no puedo. O bueno, podría intentarlo, pero me lastimaría. Eso no significa que el haberlo alcanzado en algún momento se mantenga. Bueno, uno puede ir para atrás y para adelante. Igual en los sistemas de conciencia o de energía o de magia, en su momento uno puede adquirir cierta cantidad de madurez en cierto aspecto, pero al dejar de practicar, al dejar de hacer, pues eso ya no avanza. Claro. Igual en mi sistema emocional, para mí madurez es que tanto me reconozco en mi sistema físico, en mi sistema mental, en mi sistema emocional, en mi sistema de recursos. En cada sistema yo veo, bueno, a ver, qué tan... ¿En comparación de qué? De conmigo mismo. Porque si me pongo a comparar con otro, el comparativo va a ser diferente porque la otra tomó decisiones diferentes porque su ambiente era diferente. No es porque tenga... Una persona más madura no es aquel que tenga más dinero, o el que tenga más trabajo, o el que tenga más cosas, el que tenga más algo, sino el que sea más consciente de sí mismo en esa área y que en verdad pueda usar esa área a conciencia, ¿no? Entonces para mí esa situación de la madurez sí aplica en la magia mucho, en la conciencia, en el autoconocimiento. ¿Qué tan maduro soy para autoconocerme? También me hago esa pregunta. Y la otra sería,
Tengo un amigo que me decía que las personas son la cantidad de preguntas que se hacen. Y yo le decía que no, que es la calidad de las preguntas que se hacen. Porque uno puede hacerse un montón de preguntas altamente tontas y aunque se respondan no va a llevarte a nada. Claro. Pues ¿Qué sí, tan maduro soy para hacerme mis propias preguntas? es importante. ¿Y qué tan maduro soy para responderme mis propias preguntas? A lo mejor no quiero escuchar la respuesta. Claro. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti.